Perlas del libro de Jeremías. ¿Qué significa el nuevo pacto? ¿Quiere decir que el pacto antiguo es desechado y ahora hay un nuevo pacto? Buen día. Damos gracias a Dios porque nos permite continuar con el estudio de las perlas del libro de Jeremías. En esta ocasión vamos a meditar en el capítulo 31. Este capítulo nos habla, como en el capítulo 30, sobre la promesa de Dios de la restauración de los cautivos, hasta el versículo 26. Luego se nos habla sobre el nuevo pacto. Hemos visto que el capítulo 30, en ella se hace grandes anuncios sobre la restauración del pueblo de Dios, que tanto el reino del norte como el reino del sur serían restaurados. Dice el versículo 1, en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Recuerde, esta es la esencia del pacto. El pacto no es otra cosa. Dios nuestro Dios, nosotros su pueblo. Todo. Jesús muere en la cruz porque Él quiere ser nuestro Dios, nosotros su pueblo. Nos perdona nuestros pecados porque quiere que seamos su pueblo. Él es nuestro Dios. Ese es el pacto, la esencia del pacto. Desde el principio hasta el final. Cuando usted lee Apocalipsis 21, dice lo mismo. Cuando Dios establezca su reino y haga nueva todas las cosas, Él será nuestro Dios y nosotros su pueblo. Este es el mensaje central. Dios nuestro Dios, nosotros su pueblo. Y ese es el Evangelio. Y por esa razón es que Cristo se encarnó. Si el pecado no hubiera ingresado, el plan de salvación no se hubiera puesto en acción. Cristo no se hubiera encarnado. ¿Por qué? Porque siempre Él hubiera sido nuestro Dios y nosotros su pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. En Jeremías 31, 2 y versículo 3, Dios asegura a su pueblo que la prueba de su amor hacia ellos en lo pasado es la garantía de su amor futuro. Sus antepasados escaparon de la espada de los egipcios durante el Éxodo y en esa forma hallaron reposo por medio de la liberación divina. En el pasado, ¿qué hizo Dios por ti en el pasado? Esa es la garantía de lo que Dios hará por ti hoy o mañana. El versículo 3 es un versículo realmente maravilloso. Particularmente me gusta emplearlo mucho en diversos mensajes. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y aquí encontramos varias perlas. Uno, el amor es eterno. El amor de Dios es eterno. Dos, el amor no es un sentimiento, es un principio. Si el amor fuera un sentimiento, imaginen cómo Dios nos trataría. Pero su amor es eterno. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Ese amor eterno fue expresado en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El profeta consuela a su pueblo con la afirmación de que el amor divino que se manifestó hacia sus padres aún se extiende a ellos porque es eterno. El mismo amor que Dios manifestó por Adán y Eva tras su caída, el mismo amor que Dios manifestó por Abraham
por todas las generaciones, ahora se manifestaba para con este pueblo rebelde que estaba a punto de ir al exilio. Ya dos grupos habían ido al exilio, pero el amor de Dios es eterno. Memoriza este versículo, aplícalo y recuerda, el amor es un principio, no es un sentimiento. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria. Plantarán los que plantan y disfrutarán de ella. Los repatriados restauraron la ciudad de Jerusalén y su templo con la bendición de Dios. Cuando retornaron primero con Zorobabel, posteriormente el grupo que vino con Esdras, luego el grupo que vino con Nehemías, reedificaron la ciudad, volvieron a florecer. Esas tierras nunca fueron habitadas por otros pueblos. ¿Y por qué? ¿Se dan cuenta por qué? Porque Dios así lo había asegurado, que ellos volverían a esas tierras. Y esa es una garantía de que Dios cuida de su pueblo. Hay un comentario en el libro Patriarcas y Profetas donde dice que los días de reposo o las fiestas solemnes, cuando prácticamente toda la población se iba a Jerusalén 3 veces al año, Dios velaba por las fronteras. Y esta es una evidencia. 70 años esas tierras estuvieron prácticamente desoladas y no fueron invadidas por otros pueblos. Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín: levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Se menciona Samaria, la capital del reino del norte de Israel, para indicar que algunos de los que pertenecían a las 10 tribus también volverían del exilio. ¿Se dan cuenta que esa restauración, esos 70 años, indirectamente también estaba referido a los del reino del norte? Y ellos disfrutarían Samaria. ¿Qué recuerdas de Samaria? Cuando escuchas Samaria, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Particularmente a mí, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, la mujer desechada, a quien Cristo restauró. Y esta mujer evangelizó a los suyos. Porque así ha dicho Jehová: regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decid: oh Jehová, salva tu pueblo, el remanente de Israel. Salva. Los guardas anuncian, ¿no?, las buenas nuevas. ¿Y de dónde son estos guardas de Efraín? Y ello nos habla que también las otras tribus serían restauradas, muchos de los que quisieron, porque recordemos, si bien es cierto que el reino del norte desapareció, no implica que todos fueran pecadores. Siempre hay un remanente. El ministerio de Elías prácticamente se desarrolló en el reino del norte, y allí es donde se encontró más de él. Elías pensaba que solo él que había quedado en los tiempos de Acab y Jezabel. Y dice: no, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas. He aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra. Y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán. Ciegos y cojos, personas con discapacidad. Ninguno estaba excluido. Ni la que estaba por dar a luz, ni la que había dado a luz. Todos los que querían volver, volverían. Todos. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Camino al exilio, con dolor, dejar su tierra. Y muchos no volvieron. Sus descendientes retornaron. Y ahora, ¿cómo retornan? Con gozo.
Los haré andar juntos a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Qué maravilloso. El amor eterno de Dios hizo que restaurara a su pueblo, un pueblo rebelde, un pueblo que le dio la espalda a Dios. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. El que permitió. Dios dice de Nabucodonosor: mi siervo es. Él fue tomado como instrumento de Dios para someter a su pueblo. Y ahora dice: el que esparció a Israel lo guardará, lo reunirá, porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Los egipcios fueron más fuertes. Y cuando los babilonios caen, los medos eran fuertes y los redimió. Ese ejército vencedor dio libertad a su pueblo. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión y correrán al bien de Jehová, pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor. ¡Qué maravilloso! Dios sustenta a su pueblo, Dios los alimenta, les da su pan y su agua a su tiempo, su pan y su agua están seguros. Por eso Jesús, cuando estuvo aquí, dijo: no estéis afanosos por lo que van a comer, lo que van a vestir, vuestro Padre sabe lo que necesitan. Van a volver con gozo. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Mientras leemos estos pasajes, imagina lo que será la tierra nueva. Imagina lo que será ingresar al reino de Cristo, a ese reino eterno. No más muerte, no más dolor, como dice Apocalipsis 21. Algo similar se describe en este versículo 13. Gozo, ya no hay lloro, consolados. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Lo que a ellos les esperaba, nos espera a nosotros. Le espera a todos aquellos que lo aceptan como su Dios. Recuerden la esencia del pacto. Recuerden. Así ha dicho Jehová: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron en Ramá. El profeta emplea otra imagen para contrastar la angustia presente y el gozo futuro de los cautivos, con referencia a Ramá. Hay muchas referencias, pero ¿de qué se habla? Se habla de Raquel, la madre de José y Benjamín, esposa preferida de Jacob. Evidentemente se la considera como madre de todos los hijos de Israel. Esa es la figura que se utiliza. Lloro, lamento porque sus hijos han sido muertos. Y este mismo pasaje también se aplica cuando Herodes manda matar a los niños. Un contraste, el lamento con el gozo. Así ha dicho Jehová: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Salario para tu trabajo. Muy pocos fueron convertidos esclavos en el tiempo de Babilonia. La mayoría se instaló allí en Babilonia. La mayoría florecieron, la mayoría se volvieron ricos, prosperaron. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Esa era la promesa, y por eso muchos decidieron volver, la segunda, la tercera generación, aunque muchos también decidieron quedarse.
Y ese es un mensaje para nosotros. Un día, cuando el pecado entró, perdimos el Edén. Y todos estamos invitados a volver al Edén, volver a esa tierra prometida. Pero no todos quieren volver. Así como muchos se quedaron allí en el imperio medo-persa en Babilonia, muchos se quedan aquí en la tierra con todo su sistema de cosas. La invitación es volver. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Una vez más aquí encontramos el lamento de la persona, considerando que es Dios quien lo castiga. Pero recuerden los pasajes que venimos estudiando hasta aquí. Lo que le pasó a Israel, lo que le pasó a los judíos, fueron las consecuencias de sus actos. Dios les dijo claramente, vemos Levítico, vemos Deuteronomio, las consecuencias de la obediencia y la desobediencia. Dice, me azotaste. Pero también encontramos ahora un convertido que dice, conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Y presta atención a esta afirmación, conviérteme y seré convertido. La conversión es obra de Dios, no es producto de un esfuerzo nuestro, no es producto de cambiar nuestra forma de pensar. Voy a leer, voy a hacer, voy a cambiar mi forma de pensar. La conversión es obra del Espíritu Santo. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. Arrepentimiento. Siempre tiene que haber arrepentimiento de por medio para que se restaure la relación con Dios. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño a quien me deleito, en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Cuando habla de Efraín, está hablando del reino del norte. ¿Y cómo lo llama este reino del norte? Hijo precioso. Por eso es que dice, con amor eterno te he amado. Cuando leemos nosotros la historia del reino del norte, desde que empezó el reinado de Jeroboam, quien levantó 2 becerros para que el pueblo adorase, prácticamente todos los reyes fueron impíos. Pero el amor eterno de Dios hace que los siga considerando como un hijo precioso. No es niño en quien me deleito. No hay pecador tan obstinado a quien Dios no ama. Siempre los está esperando, siempre nos espera. Establécete señales, ponte majanos altos, nota atentamente la calzada, vuélvete por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel, vuelve a estas tus ciudades, vuelve. Dios insta a Israel a que se relacione de tal modo con el Señor en obediencia y devoción que pueda seguir con gozo y satisfacción las señales o los hitos. Vuelve. Israel conocía el camino, los judíos conocían el camino, vuelve. Ese es el llamado de Dios, vuelve, vuelve. Qué preciosa perla. Dios dispuesto siempre a recibirnos como el padre del hijo pródigo, observando, viendo cuándo vuelve. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. La mujer rodeará al varón. ¿Hasta cuándo? Hija contumaz, ¿hasta cuándo vas a ser rebelde? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo será? En relación a esta frase, la mujer rodeará al varón, hay más de una posición. Unos dicen que Israel, la mujer, volverá a Jehová, su esposo.
Otros dicen que las condiciones serían tan pacíficas que una mujer podría actuar como protectora, lo que normalmente le corresponde al varón. Otros dicen que la mujer es la Virgen María y el varón es Jesús. Esta fue la opinión de los padres de la Iglesia, entre ellos San Agustín. Y otros dicen que la mujer representa a Israel, quien después de su restauración sería más fuerte que sus anteriores vencedores. 4 opiniones y cada uno tiene cierto sentido. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo haga volver sus cautivos. Jehová te bendiga, oh moradora de justicia, oh morada de justicia, oh monte santo. Aún dirán: Jehová te bendiga. Dios nunca deja de ser. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Recuerda, su amor es eterno. Y habitará allí Judá y también en todas sus ciudades, labradores y los que van con rebaño, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Ese es Dios, un Dios misericordioso, un Dios muy empático con nosotros. Satisfaré al alma cansada. Personas que van vagando lejos de Dios, hasta que un día vuelven la mirada como el hijo pródigo y dicen: ¿por qué no vuelvo? En esto me desperté y vi, y mi sueño me fue agradable. Aquí habla Jeremías acerca de cómo fue su visión. Jeremías había recibido en sueños la visión de los versículos, ¿no?, que anteceden. Cuando despertó y pensó en las maravillosas promesas que Dios le había dado, el sueño le fue agradable. Y Dios se revela por visiones, por sueños, y en este caso fue por sueño. Y miren, cada una de esas palabras se cumplieron, sobre todo el retorno y la restauración de la humanidad también se cumplirá cuando Cristo venga por segunda vez. A partir del versículo 27 se nos habla acerca del nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? ¿Qué es el antiguo pacto? He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Las tierras estaban abandonadas. El propósito divino siempre ha sido que en esta tierra haya una población de seres humanos y animales para la gloria de Dios y regocijo del ser humano. Ese fue el propósito. Por eso Dios creó la tierra, puso el Edén, y en el Edén puso a Adán y a Eva. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. El lenguaje que se emplea aquí es realmente muy interesante. Dice: así como tuve cuidado de ellos. Así como Dios había castigado a su pueblo por sus pecados, del mismo modo su amor redentor le daría paz y prosperidad. Velaría por ellos para edificar y para plantar. A algunos no les gusta la expresión que Dios castigó. Dicen: Dios no castiga, sino que Dios permite. Pues bien, tómelo por ese lado. Pero el hecho es de que el pueblo sufrió las consecuencias de sus pecados. Y ahora Dios dice: yo voy a plantar. En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos contienen dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Y este pasaje viene a decir lo mismo que dice Ezequiel y que dice también el libro de Deuteronomio. Cada uno responde por su pecado. Cada uno va a ser juzgado por su pecado. El hijo no será juzgado por el pecado del padre, ni el padre por el pecado de los hijos. Cada uno responde por su pecado.
sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comieren las uvas agrias tendrán la dentera. Cada uno responde por su pecado. Usted puede hablar a su hijo, a sus padres, pero nada más. Y miren, no hay aquí nada que nosotros podamos hacer sino hablar y hablar, porque las decisiones de cada persona determinan si se salva o no se salva. Cada uno responde por sí. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Los israelitas no habían cumplido con los requerimientos divinos porque habían procurado ser justos por medio de sus propios esfuerzos. El Señor conoce esta tendencia inherente en el hombre y le prometió un nuevo pacto, y por medio de ese pacto el hombre llega a ser santo por la fe en el Redentor y santificador. Hebreos 8:8-10. Dios deseaba que los repatriados experimentaran de todo corazón y con todo el alma la realidad del nuevo pacto, pero la nación no alcanzó este ideal. ¿Y cuál es ese nuevo pacto? No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. El pacto, ¿cuál es el pacto? Él nuestro Dios, nosotros su pueblo. Él el esposo, nosotros la esposa. Esa es la figura, la ilustración. El matrimonio es otro símbolo del pacto. Es lo mismo para decir Dios nuestro Dios, nosotros su pueblo. Pero lamentablemente el pueblo no cumplió. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, después de los 70 años. Ese era el propósito de Dios. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Se dan cuenta? Él nuestro Dios, nosotros su pueblo. Ese es el pacto. Y ahora sus leyes ya no en 2 tablas, sino ahora sus leyes grabadas en el corazón. Ese era el propósito de Dios después de los 70 años. Que sus leyes estén grabadas, pero para eso hay que permitir que Dios lo grabe. Dios no nos obliga. La ley de Dios no habría de ser solo una norma externa de justicia, debía ser el móvil determinante que guiara y rigiera la conducta humana. La ley debiera formar parte de su ser interiorizada, fluir con naturalidad. Hay muchos que utilizan la palabra me esfuerzo. No necesitas esforzar. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Las leyes en la mente y el corazón. Cuando José fue vendido por sus hermanos, no se llevó ningún pergamino. Y además no existía. Recuerden que los pergaminos, los escritos vienen todavía con Moisés. Pero él tenía las leyes de Dios grabado en su corazón y en su mente. Los judíos del tiempo de Jesús no tenían grabado la ley de Dios en su corazón y en su mente. ¿Se dan cuenta? Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Uno va a conocer. ¿Por qué? Porque cada uno va a escudriñar. En la vida de cada uno será grabado la ley de Dios. Y ese es el objetivo. Hay mucha gente que espera que otro le enseñe. Y siempre dependen de que otro le enseñe. Pero la promesa es ninguno va a enseñar a su hermano. Cada uno va a tener su propia experiencia con Dios. Cada uno va a experimentar en carne propia esa gran verdad. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar, que braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente.
¿Qué está diciendo? Que así como las leyes de la naturaleza se mantienen firmes, la promesa de Dios para restaurar Israel será firme. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará. Lo mismo dice en el siguiente pasaje. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. ¿Se dan cuenta? Lo que Dios está diciendo aquí es, así como son firmes las leyes naturales, así como es firme los cielos, lo mismo sucederá con el amor de Dios, con su promesa, con la promesa de restaurarlos. Por eso dice que su amor es eterno. He aquí vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada, Jehová, desde la torre de Hananeel hasta la puerta del ángulo, y saldrá más allá del cordel de la medida delante de él sobre el collado de Gareb y rodeará a Gabá. Se dan las medidas de la ciudad. Dios describe en palabras que serían comprendidas por la gente de esa época la plena reconstrucción de Jerusalén. Y termina con el versículo 40. Y todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza y todas las llanuras hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente, será santo a Jehová, no será arrancada ni destruida para siempre. Evidentemente se refiere al valle de Hinnom. El arroyo de Cedrón era el barranco profundo del lado oriental de la ciudad y la puerta de los caballos se encontraba al este del templo. Toda esa zona fue destruida por los babilonios, pero el profeta lo ve restaurada y hecha santa a Jehová. Esta profecía no se cumplió en los tiempos de los que volvieron del exilio después de los 70 años. La restauración total de la tierra se dará cuando Cristo venga por segunda vez. Prepárate para el encuentro con tu Señor. Que Dios te bendiga. Amén.